vamos directamente hasta la región de Valparaíso, al Congreso. Escuchamos al nuevo presidente del Senado, Manuel José Ossandón. No rompimos ningún acuerdo porque no había ningún acuerdo. Hicimos un planteamiento político de administración del Senado que es distinto. Y eso no rompe. Yo quiero decirles que estuvimos sacando la cuenta, creo que somos los 2 senadores que tenemos más votos en todo Chile Vamos. De la derecha, Chile Vamos. Por lo tanto, seguimos en lo mismo. Yo no he roto nada. Aquí la candidatura presidencial no tiene nada que ver en esto. Ni se metió en nada. Este es un tema nuestro. Claro que para mí es triste ver que el presidente de mi partido y el ex presidente del partido sean los jefes de campaña en contra mía. Es triste. Pero por estos parlantes les quiero decir que igual los quiero. Yo no soy rencoroso. Ya pasó ya. ¿Pero por qué un gusto político? Yo represento a Chile Vamos, soy el presidente del Senado, pero del minuto que pasé a ser presidente del Senado, soy presidente del Senado. No soy el presidente de Chile Vamos. Y tengo que ser responsable, partiendo por los senadores y por todos los funcionarios que dependen del trabajo que tenemos nosotros. Por lo tanto, no veo por qué le ponen tanto color a algo que no es así. Una tremenda imagen, pues. Democracia. Hubo una votación de verdad y ganó uno. Nada más. Sin descalificaciones, sin nada. Todo lo contrario. Tengo el mayor aprecio y cariño por Felipe Kast. Porque teníamos una diferencia profunda. Felipe Kast dice que había un acuerdo y yo digo que no había ningún acuerdo. Yo he sido el jefe de comité de este Senado de Renovación Nacional. Y usted sabe que en el Senado los acuerdos los hacen los comités, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo le puedo certificar ante notario que aquí no existía ningún acuerdo. Por lo menos de nosotros, no había ningún acuerdo. Y yo me di la lata de preguntarle a todos los senadores de mi bancada si alguno sabía o había participado en algún acuerdo y todos me dijeron que no. Aquí no había acuerdo, por lo tanto existía una competencia democrática. ¿Por qué le tenemos miedo a las elecciones? No hay ningún nuevo acuerdo. Nosotros hace 4 años hicimos un acuerdo y se ha respetado y se va a respetar hasta el final. Aquí los que están designados por el acuerdo tendrán que decidir si los senadores son grandes. Ahí cada uno tiene que cumplir con el reglamento y haremos cumplir el reglamento. Pero aquí hay un acuerdo que nunca se tocó. Fíjense que cuando mi sector tenía los votos para tener el las primeras palabras del nuevo presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, explicando efectivamente parte del enredo que hemos tenido durante esta semana, que se ha escuchado, las distintas opciones del acuerdo que se habría incumplido, que finalmente llevó a que Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, sea el nuevo presidente del Senado. Quedan varias personas acá, no solo con la presidencia, sino con la vicepresidencia, que fue obtenida por Ricardo Lagos Weber, en el camino, heridos, que manifestaron también sus intenciones. Uno de ellos es el senador de la Unión Demócrata Independiente, Iván Moreira, quien está a esta hora con nuestra compañera Francisca Cárdenas en el Senado. Aprovechamos de saludar también a la Fran, que está ahí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y al que no hemos visto, Ivo, es al senador Felipe Kast. Vamos a ver si podemos reencontrarnos con él en algún momento para preguntarle qué le pareció el resultado de esta votación. Pero justamente estamos con el senador Iván Moreira, quien compitió justamente por la vicepresidencia, que a diferencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ivo, acá es una, porque son menos parlamentarios. Senador, ¿usted cree que esto fue una revancha del oficialismo, teniendo en cuenta además que hubo un conflicto ahí por la Comisión de Constitución? Buenas tardes. Mire, siempre en política y en la situación de polarización que hoy día hay en el país, indudablemente que se dan distintas revanchas políticas. Pero yo en lo personal estoy muy tranquilo porque demostré que fue competitivo, yo fui competitivo, demostré que solo perdí por 3 votos y nada menos que con Ricardo Lagos. Eso demuestra que fue un candidato competitivo
y que le daba a todos los sectores transversalidad, certeza y, lo más importante, gobernanza y gobernabilidad. Y no hay primera sin segunda, pues ya veremos el próximo año en que nos vamos a volver a presentar a presidente o a vicepresidente de este Senado. Ahora, me llama mucho la atención que por primera vez hayan logrado convencer al Partido Comunista de votar por alguien de derecha. Eso nunca lo había visto yo. ¿Eso refleja un quiebre en Chile Vamos? No, no hay quiebre. Nosotros tenemos una responsabilidad hoy día. Este Senado no es lo más importante del país. Aquí lo más importante del país, ¿quién presenta la propuesta de gobierno que solucione los problemas de Chile? Y hay una sola persona. Y ahí no nos perdemos. Esa persona es Evelyn Matei y la vamos a acompañar hasta el final. Esta situación que ha sucedido, bueno, se ganó democráticamente. Ganó democráticamente este nuevo pacto entre el Partido Comunista, el Partido Socialista y también algunos sectores de Renovación Nacional. Y eso se respeta. Pero Chile Vamos, UDI, RN, el Evópoli e Independientes, en forma institucional, votaron correctamente. Él mismo lo ha dicho. El nuevo presidente del Senado, que ganó democráticamente, ha dicho que él no le va a fallar y él va a trabajar. El Cotio Sandón ha dicho que él va a trabajar incansablemente por Evelyn Matei. ¿Por qué usted prefería al senador Kast, que fue quien se creó, digamos, con el traje puesto? Porque había un acuerdo político con él. Ahora, esto nos enseña una gran lección, que todos los acuerdos políticos siempre hay que respetarlos. Esto no es nuevo, yo lo hice presente cuando se rompió el acuerdo político y en vez de haber elegido a Pedro Araya, se eligió a José García, que hizo una muy buena gestión. Pero ahí hubo un quiebre de un pacto. Entonces, si hacemos pacto y no se cumple, se van generando las desconfianzas. Pero yo me quedo tranquilo. ¿Y sabe por qué me quedo tranquilo? Porque tenemos un presidente del Senado que se la va a jugar por Evelyn Matei. Eso es lo más importante para todos nosotros. Muchas gracias, senador Moreira. Bueno, hacer un recuento un poco, Ivo, de los votos a favor del senador Osandón. Votó a favor del senador Osandón, por ejemplo, la senadora Carmen Gloria Aravena, del Partido Social Cristiano, Pedro Araya, del PPD, quien, recordemos, fue uno de los principales perdedores en la última elección. Se supone, tras este acuerdo administrativo, este acuerdo político en papel, que en el periodo pasado, en la elección pasada, le tocaba al PPD presidir, al oficialismo. Eso no se logró orden de los votos de demócratas y finalmente dio con la elección de quien era hasta hace unos días el actual presidente del Senado, José García Ruminot. ¿Quiénes más votaron por el senador Osandón? Loreto Carvajal, del PPD, Fabiola Campillay, Juan Luis Castro, del Partido Socialista, el otro Juan Castro, del Partido Social Cristiano, Alfonso de Urresti, del Partido Socialista, Rojo Edwards, Fidel Espinosa, del Partido Socialista, Iván Flores, de la Democracia Cristiana, María José Gatica, de Renovación Nacional, Francisco Buenzumilla, de la DC, José Miguel Insulza, que ha sido uno de los senadores más críticos durante esta jornada, Ivo, luego de que no se respetara quién iba a presidir la Comisión de Constitución, la senadora Paulina Núñez, durante esta jornada. Hay que explicar que todo lo que tiene que ver con la presidencia del Senado está amarrado a las presidencias de las comisiones. Por eso es que no se respetó durante esta jornada. Querían esperar los senadores de la Comisión de Constitución también los resultados de esta votación. Así que escuchemos parte de las reacciones en el hemiciclo. Claramente creo que hoy día celebro a la izquierda. Y celebro a la izquierda porque sin tener los votos logra sumar 3 votos, 4 votos para hacerse de la presidencia del Senado. Y creo que eso claramente es un triunfo en esta pequeña pasada, pero creo que a la larga nos divide como sector. Y al final los proyectos personales, como decía, creo yo, el senador Cruzcoque, al final no ayudan. Ahora, creo que hacia futuro, independiente de las razones que haya tenido finalmente algún grupo de parlamentarios de la centro-derecha para aliarse con la izquierda, en particular la senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, y también el senador Rojo Edwards, del Partido Social Cristiano, creo que lo que tenemos hoy día que rescatar es
es que tenemos que mantener a Chile Vamos, y no solamente a Chile Vamos, al sector ojalá lo más unido posible. Esta es una muestra más de un defecto histórico de la derecha chilena que nos ha pasado en innumerables ocasiones políticas históricas. Pasó el año 42, pasó el año 46, pasó el año 64, pasó el año 2005 y probablemente va a seguir pasando porque a la derecha y a la centro derecha chilena las ambiciones personales les son siempre más importantes que el camino conjunto del sector político. Yo quiero lamentar la señal que nuestro sector y en particular nuestra coalición de Chile Vamos le está dando al país. La falta de coherencia, la falta de consistencia en llegar a acuerdos y la falta de gobernabilidad. Y yo no me siento parte de ningún acuerdo, presidente. A mí me tocó negociar el primer acuerdo a la mesa del Senado el primer año de este cuadrienio. Y cuando negociamos, la UDI y Evópoli celebró un acuerdo con la centroizquierda, dejando excluido a Renovación Nacional. Y lamentablemente 28 votos entonces para el senador Manuel José Osandón, entre ellos varios votos oficialistas. Claudia Pascual, también del Partido Comunista, el senador Daniel Núñez, que es del Partido Comunista también, Jaime Quintana del PPD, que habló hace unos minutos atrás acá, Ivo, y estamos justamente con la senadora Loreto Carvajal. Senadora, ¿esta es la revancha del oficialismo teniendo en cuenta lo que ocurrió en la elección pasada? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero felicitar como jefa de bancada de los senadores y senadoras del PPD esta elección. La verdad es que el PPD desde el día 1 ha sido no solo leal al cumplimiento de la palabra, sino que también ha contribuido como la segunda bancada más numerosa del oficialismo con sus senadores y senadoras. Hoy día la elección de Ricardo Lagos obviamente obedece a un cumplimiento de palabra del cual fuimos todos partícipes el año 2022, en donde se determinaba que el último año debiera tener la presidencia del Senado alguien de la oposición y en el caso nuestro la vicepresidencia del Senado. Eso hoy día se cumple, lo que genera obviamente un sentido de unidad que se manifiesta con todos los partidos de gobierno asumiendo este compromiso, este cumplimiento de palabra y por supuesto eligiendo a Ricardo Lagos Weber como vicepresidente. Sumado además a algunos senadores de oposición que, como ya decíamos, han entendido que hoy día el estándar del Senado debe generar, por supuesto, la posibilidad de que esta palabra se cumple y de que esto obviamente sea una señal de que tenemos que ser leales y obviamente cumplir con lo que nos comprometemos. Y lo segundo tiene una lectura política también. Yo creo que Chile Vamos tiene un problema grande, en donde efectivamente hoy día no ha sido capaz, lo han manifestado los propios senadores de oposición, de confluir en un proyecto común. Tener dos candidaturas, obviamente que habla de un desorden que hoy día tiene Chile Vamos y que obviamente entendemos que quienes van a hacer su liderazgo, sobre todo presidenciales, tendrán una gran tarea. Nosotros cumplimos, nosotros nos unimos, esa es la señal y por supuesto muy contentos de que hoy día Ricardo Lagos asuma obviamente este gran desafío. Y que Osandón asuma la presidencia, ¿no? Por supuesto, contribuimos a aquello, entendemos que aquí, como bien se decía, hay un proyecto que tiene que ver con mantener el estándar del Senado, con transversalidad y obviamente con la responsabilidad que significa una agenda legislativa que hoy día, en un año, obviamente con mucha contingencia, con inmediatez electoral, tiene que garantizar. Muchas gracias, senadora Carvajal del PPD, y conversamos también con parte de quienes fueron los principales negociadores, porque estas son negociaciones intensas que se dan ya hace varias semanas, Ivo, de quién iba a presidir el Senado y también la vicepresidencia, que como te decía acá es una, pero en la Cámara de Diputados son dos. Y como te decía, la mayoría de los votos para Manuel José Osandón, oficialistas del Partido Comunista, del PPD, del Partido Socialista, también del Frente Amplio, quienes finalmente le dieron su voto para poder quedarse también con la vicepresidencia, en este caso por parte del senador Lagos Weber. Como te decía, esto influye en las presidencias de las comisiones. ¿Qué ocurrió hoy? En la Comisión de Constitución, que se supone que iba a presidir la senadora Paulina Núñez,
No se dio el voto por parte de los parlamentarios oficialistas. ¿Quién no quiso dar su voto? El senador Insulza. También el senador Pedro Araya, que estuvo presente y que fue, recordemos, uno de los perdedores de la elección pasada porque no se respetó el acuerdo administrativo por parte de la oposición y por parte de demócratas. Así que escuchemos parte de esas reacciones dentro de la comisión. Todos conocemos los acuerdos que existen en el Senado y los acuerdos que existen, que yo entiendo que la oposición dice que están todavía vigentes, y no como ocurrió con la mesa del Senado la vez anterior, están puestos frente a frente la Comisión de Constitución y la de Hacienda, por lo tanto yo sí tengo derecho a referirme a eso. Aquí hay presidencia de la Comisión de Hacienda y presidencia de la Comisión de Constitución, y ambas corresponden a fuerzas distintas. Deberían componer a fuerzas distintas. Si no va a ser así, si lo digo muy francamente, si no va a ser así, eso rompe todos los acuerdos. Entonces, antes de romper todos los acuerdos, cosa que yo no quiero hacer, ¿por qué no dejamos esto para mañana, para pasado, o para el lunes, pues, cuando sea posible? Yo en esto voy a respaldar al senador Insulza. Del minuto en que se quebró el acuerdo del año pasado, todos los acuerdos son revisables. Y efectivamente, parte de mantener la lógica de las comisiones respondía que aquí tenían que ver en la Comisión de Hacienda y Constitución sectores distintos, no podía ser el mismo sector. Y aquí estamos teniendo una alteración que eventualmente la oposición se va a quedar con las dos comisiones más importantes de la presidencia. Entonces, en eso yo lo que les pido es que suspendamos la votación de la presidencia de Constitución hasta que esté resuelto el tema de Hacienda y lo de la mesa, para poder respetar el acuerdo original, porque si no, en el fondo tiene que resolver la derecha qué va a hacer con la presidencia de Hacienda, si quiere mantener Constitución. Esa es era parte de base del acuerdo que no se cumplió. Entonces yo no me siento obligado a respetar ningún acuerdo hoy día en Constitución si es que no se está cumpliendo el otro tema. Claro, no me siento obligado a respetar este acuerdo, decía ahí el senador, por lo que fue también la elección pasada, ¿no? Donde hubo varios desórdenes y varios se inclinaron finalmente por la oposición y salió electo el senador Ruminot. Había un acuerdo administrativo, ese no se respetó, por lo tanto ahí también hubo un papel importante de los votos de demócratas que se inclinaron también por Chile Vamos. Pero en concreto, en la Comisión de Constitución, como te comentaba Ivo, están amarradas, ligadas las presidencias de las comisiones, porque todo esto son negociaciones en el Senado y también en la Cámara de Diputados a lo que va a ser la presidencia. Es por eso que no quisieron darle sus votos a la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional, porque querían esperar a que se resolviera lo de la presidencia del Senado durante esta tarde. Y también porque decían que ya la presidencia de la Comisión de Hacienda está liderada por parte de la oposición, que son una de las más importantes. Todos quieren presidir, Ivo, Constitución, Hacienda, Trabajo, principalmente esas comisiones porque son donde más ocurren cosas y también se discuten los principales proyectos políticos. Así que pasemos a escuchar también parte de otras reacciones dentro de lo que fue esta tensa Comisión de Constitución durante esta jornada. Este es el acuerdo, o sea, a diferencia de lo que puede haber ocurrido en otras comisiones, aquí nosotros no estamos viniendo con un acuerdo distinto, tratando de arreglar los votos ni cambiando a los senadores. Este es el acuerdo que siempre hubo, al punto que ayer cuando el presidente renuncia a su cargo, dice públicamente que me toca asumir a mí por el acuerdo que hubo. Entonces, distinto es lo que está ocurriendo con la mesa respecto de lo que tenemos acordado, sobre todo en esta comisión. Esto es parte del acuerdo, no solamente de la institución, sino que es lo que aquí se conversó de buena fe. Me parece impresentable lo que está pasando en esta comisión, que nunca en su historia había ocurrido. Ya escuchábamos algunas de las reacciones en la Comisión de Constitución, lugar donde también el día de hoy hubo problemas con los acuerdos, que ha sido una tónica durante esta semana, sobre todo con la elección de la mesa de la presidencia de la Cámara Alta del Senado, donde recordemos entonces, ahí lo ven en imágenes, Manuel José Osandón queda como presidente y Ricardo Lagos Weber como vicepresidente de esta instancia. Vamos a retomar más adelante, por supuesto.